Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Entrenar la Mirada, que es como una, un, digámosle, llamémosle una charla, un ratito, tener este encuentro, este intercambio. Espero que sea un intercambio, que no me dejen solo hablando todo el tiempo. Hola Claudia, buenas tardes. Solo ustedes están habilitados a hablar a través del chat, pero no los veo, no los puedo escuchar, pero por lo menos a través del chat pueden ir comunicando, generando preguntas, ir frenándome si por ahí voy muy rápido. Yo también voy a habilitarles alguna que otra consigna para que vayamos charlando, dialogando y poniendo en común algunos conceptos que tienen que ver con la charla de hoy, ¿no? Con este espacio de hoy, con esta clase, supuestamente clase, sí, podríamos decirle, sí, es una clase más teórica quizás, pero a partir de esto, ¿no? De lo que hoy ustedes anotaron, que tiene que ver con entrenar la mirada, pero sobre todo con entrenar la mirada y entrenar el ejercicio de la dirección en la etapa de preproducción de un proyecto. No vamos a trabajar con un material que vamos a dirigir aquí por Zoom, ni nada de eso que nos recuerde a la pandemia. Solo me parece que está bueno tener este espacio para dialogar, para reflexionar, para entender un poco algunos procedimientos que tienen que ver con el ejercicio de la dirección teatral, en esta instancia de la preproducción. Hola Alejandra, buenas tardes y demás. Así que bueno, yo voy a compartir en principio un PowerPoint que es un poco como una guía de procedimental en cuanto al ejercicio de la dirección escénica. Y luego voy a hacer algunas asociaciones con algunos textos y con algunos materiales audiovisuales, con algunas referencias. Sobre todo voy a tomar como referencias dos obras, o una obra o dos, que son dos obras que yo dirigí en el último tiempo, como para también mostrarles cuál es el camino, no para hablar de las obras, ni para generar ninguna publicidad de ellas, pero sí para tomarlas como referencia para que ustedes vean cómo yo tomé esas dos, encaré el camino del ejercicio de la dirección con respecto a ellas, ¿no? Eh, Así que vamos a tomar eso como parámetro, como referencia, para empezar a dialogar un poquitito. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir, díganme si se ve bien, no se ve bien. Ya estamos. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Tírenme un OK en los chats, a ver si lo pueden ver bien. Hola, ¿están ahí? Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Cómo se pasa la imagen? Ahí va. Ahí va. Vamos a empezar y acá sí les voy a pedir a ustedes, en un principio me gustaría que cada uno de ustedes, a través del chat, con lo que crea y con lo que pueda, me pueda escribir en una mínima frase o en dos, tres palabras, como ustedes quieran, qué para ustedes significa dirigir. Dirigir teatro, ¿no? Estamos hablando de teatro. Escriban en el chat, como dice acá la consigna, lo que entiendan por dirigir teatro. ¿Qué es para ustedes dirigir? Les doy 2 minutitos. Si se pueden expresar, pueden escribir por ahí. Como bien dice la consigna. ¿Qué significa dirigir? Ahí lo dejé. Vamos, anímense, aunque no sepan,
lo que ustedes intuyan, lo que crean. ¿Qué significa dirigir? Que puedan escribir por el chat. Guiar, dice Claudia. Muy bien. Guiar. A ver, Claudia. Guiar. Eugenia, coordinar personas y momentos para expresar una idea. Muy bien. Personas y momentos para expresar una idea. Muy bien. Una idea. Alejandra dice guiar a los actores a representar el texto escrito. Perfecto. A representar el texto escrito. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Se anima? Bueno, está muy bien estas tres apreciaciones o estas tres respuestas que han tenido, están muy bien, están muy cerca de eso, tienen mucho que ver con la dirección, entre tantísimas y otras cuestiones más, ¿no? En principio está muy bien, es el director, la directora es un guía que todos seguimos, ¿no? Como la palabra lo dice, un guía, ¿no? Alguien que en definitiva tiene la última palabra, no por cuestiones autoritarias, sino por cuestiones de rol. Es un rol que guía al resto del equipo. Y el resto del equipo está conformado por varios integrantes que después vamos a ir viendo y vamos a ir desmenuzando de a poco. Que coordina personas, que guía, y distintos momentos, como bien acá dice también Eugenia, dentro del proceso que haga de dirección para expresar una idea, ¿no? Esa idea es una idea de dirección, que después vamos a ver cuando hablemos también de la hipótesis de la puesta en escena. Es una idea que tiene el director o la directora, ¿no? Es una idea que el director o directora tiene que formular y que luego se puede comprobar, la puede comprobar en el hacer o no, ¿no? Digamos, como una hipótesis en el teatro no es como en la ciencia, que es un punto de llegada en la ciencia una hipótesis, sino que en el arte la hipótesis es un punto de partida. Entonces es una idea que alguien tiene y que luego se comprueba o no, la vemos, se refuta, se muta, va hacia otros lados. Es un guía de los actores a representar un texto escrito, como dice Alejandra, sí, a veces también se puede trabajar sin un texto, sin una textualidad, se puede trabajar de diferentes otros lados, por lo cual puede haber un texto como puede que no. La dirección puede trabajar con un material textual como no, ¿sí? Se puede dirigir a partir de una imagen, una secuencia de movimiento, se puede dirigir a partir de una dramaturgia de actor que construyen en improvisaciones, de actor, de actriz, de actuante, digámosles. Se puede dirigir a partir de una receta de cocina, que es un texto escrito, pero no un texto dramático, un texto teatral, ¿se entiende? Bueno, en principio, yendo a esta pregunta, o a esto que ustedes fueron respondiendo que está muy bien, vamos a agarrar una frase que a mí me encanta del libro Lo Incapturable, que es este libro que tengo aquí, de Rubén Schumacher, que es un director de teatro argentino, que genera, es muy interesante, porque él dice que no quiere realizar un manual que sea sólido, que sea fijo, hermético, que no pueda, sino que son pensamientos, son interrogaciones, son experiencias que él se hizo a partir de toda su trayectoria sobre el ejercicio de la dirección que comparte y que vuelca en este libro que se llama Lo Incapturable, sobre la dirección escénica. Él lo que dice que es muy interesante es eso, que no quiere generar un material
hermético, sólido, fijo, que quede como un manual, porque no lo toma así, sino como poder compartir lo que para él es la dirección entre tantísimas otras cosas. Y él dice que la dirección, en principio, es una acción, ¿sí? Es un conjunto de operaciones sobre la materialidad de los elementos propiamente teatrales que, esperen que posibilita que de manera o más o menos eficaz se constituya la puesta en escena. Esto es lo que dice Rubén en lo incapturable. Entonces, lo que acá está marcando es que la dirección es una acción. La acción es un ejercicio, es, como bien lo dice la palabra, es hacer algo, ¿no? Entonces, la dirección concebida como una acción, no como un objeto, ¿sí? Como una acción, el ejercicio de hacer algo, ¿sí? En donde todos estos lenguajes, ¿sí? Van a generar una materialidad que son ejercidos por alguien que toma decisiones sobre ellos. Después, en ese sentido, vamos a la puesta en escena. ¿Qué es entonces la puesta en escena? ¿Ustedes, alguno me puede decir qué es para ustedes la puesta en escena? ¿O cuál creen que es la diferencia entre la dirección, dirigir, y una puesta en escena? ¿O la puesta en escena? A ver. Si alguien se anima a generar un concepto. ¿Es el ambiente, dice Eugenia? ¿El ambiente podría ser el espacio? ¿El lugar donde suceden los hechos? En un texto teatral, por ejemplo. Puede ser, sí. El espacio. Llevar a la práctica lo proyectado y definitivo por la dirección. Ludmila pregunta. Sí. Llevar a la práctica sería como materializar, ¿no es cierto? Algo. Es eso que el ejercicio es dirigir, la acción es dirigir, la realización de las acciones mencionadas, dice Claudia. Está muy bien. Está muy bien. Tiene que ver un poco con todo eso. Tiene que ver un poco con todo eso. Y para eso vamos a ir. Para mí es la acción de interpretar la escena desarrollada o ya dada, dice Tania. Para mí es la acción de interpretar la escena desarrollada o ya dada. Bien. ¿A quién más? ¿Yo? Bueno. Vamos a ver entonces. Rubén mismo, en lo incapturable, diferencia mucho el concepto de dirección, de dirigir, que de puesta en escena. Entonces dice que la puesta en escena es el objeto resultante que deviene del conjunto de acciones llevada a cabo para realizar un espectáculo. Es un objeto lábil, ¿sí? En cambio, pero objeto al fin producido por muchas, personas, desde los actuantes hasta los técnicos, desde el escenógrafo, escenógrafa, a la gente de mantenimiento de una sala, desde el autor hasta el boletero. ¿Qué quiere decir con esta frase que extraje así también de lo incapturable? Que la puesta en escena entonces es un objeto, él lo diferencia. La acción es dirigir, como bien dijeron muchos de ustedes, la puesta en escena es el resultado, lo que vamos a ver. Es la puesta en escena de todos esos lenguajes y esos sistemas significantes que la conforman. La puesta en escena está conformada por la actuación, o sea, los actores, las actrices, ¿sí? Entre tantas otras cosas más. El espacio, que eso lo diseña un diseñador de escenografía, el vestuario, el sonido, la luz, el texto, etcétera, etcétera. Pero entonces la puesta en escena es un objeto, ¿sí? Es un objeto a primero identificar y luego a cuestionar o luego a tratar. Y la acción es la de dirección. La dirección es una acción, ¿sí? Es dirigir, justamente el caso. Muy bien. Vamos a ir ahora. Ay, no, se me fue. Uno para atrás. Ahí está. Vamos a ir ahora a eh, este cuadrito, un cuadrito que la verdad que está muy bien, que es un cuadro que a mí me interesa mucho, que me lo compartió hace mucho tiempo un profesor de teatro, un gran director de teatro,
que es Emilio García Huevi, que yo estudié con él. Yo lo tomo siempre en sus talleres que él dio en el año, hace mucho, en el año 2007 yo estudié con él. Y en este cuadro él nos compartió en sus clases, porque yo trabajo de una forma muy similar, como o tomé esto de que él nos enseñó, y luego también por experiencias lo fui tomando porque hay muchos elementos que él en este cuadro describe, ¿sí? Eh, que me parece que son muy organizativos para el momento de dirigir. En principio, él habla de un germen, ¿no? Que es lo primero que tiene que estar. A ver, paren que tengo un chat. Ah, ahí pasaron, mirá, pasaron Lo Incapturable de Rubén Schumacher. Muy bien, buenísimo. Cómprenlo si pueden, ténganlo. Es un, como digo, no es un manual, pero Rubén primero, que es un gran director de teatro, un grandísimo director de teatro, es parte de la historia del teatro argentino. Es un director que además es rey de ópera, que está muy formado, que trabaja mucho en el exterior como aquí, que es profesor de la UNA de Arte Dramática, donde yo me recibí de director. Eh, y, y es parte de nuestra historia argentina y es un manual y una enciclopedia abierta, ¿no? Como tantos otros grandes directores de aquella generación, Laura Jussen y demás. Entonces es muy importante, tiene muchos capítulos el libro, por ejemplo, él habla sobre la, la arquitectura de los teatros, cómo fue variando, hace un capítulo aparte a eso que tiene que ver con las diferentes espacialidades. Él habla también sobre las artes sonoras, sobre la literatura, también habla sobre el lugar que tiene el director, ¿sí? Dentro de la escena. Bueno, nada, es un material muy completo que él lo trabaja a partir de sus experiencias personales, pero que claramente uno lo puede trasladar y llevar al trabajo que haga como director, como directora. Entonces, volviendo al cuadrito, nosotros tenemos un germen inicial, ¿sí? Que aquí, como lo describe, dice que está constituido por el deseo inicial. Lo forman las respuestas al qué, cómo, con quién y para quién y dónde, ¿no? Van a ver que algunos de todos estos ítems se pueden ir mezclando con otros, pero entonces ese germen, esa idea inicial o ese deseo inicial, cuando uno se propone qué voy a dirigir, qué voy a hacer, se hace todas estas preguntas. Primero, ¿qué quiero dirigir? ¿Sí? ¿Qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero contar? ¿Sí? ¿Por qué quiero dirigir? Es una pregunta, pero más allá de eso es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a dirigir? ¿Voy a agarrar un texto de autor? ¿Voy a trabajar con un grupo de investigación que tengo a partir de improvisaciones que estamos trabajando en función a X tema? ¿O voy a trabajar a partir de una secuencia de movimientos? ¿O voy a trabajar a partir de una experiencia personal o de una situación personal que hoy en día también está muy de moda, que tiene que ver con lo biodramático, ¿sí? Con lo biográfico? De hecho, yo no era de transitar mucho este tipo de teatro, pero actualmente estoy dirigiendo un biodrama, y este biodrama me lo acercó una chica cerca de la vida de su abuela, ¿no? Ella estaba armando una obra cerca de la vida de su abuela y quería transformar eso, que era muy personal, en una obra de teatro. Entonces, bueno, nada, hay muchas formas de hacer una obra de teatro. Se terminó transformando en obra que actualmente la tenemos en cartel y que después les paso los chivos. Pero ahora, para ir viendo que hay muchas maneras de llegar a un material teatral y de dirigir un material teatral, ya sea a partir de un texto dramático, a partir de una letra de una canción, de una secuencia de movimiento, de una receta de cocina, de una experiencia personal, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería qué quiero dirigir, de qué quiero hablar. Lo que sí es importante saber es qué quiero contar, ¿sí? Después el cómo, ese cómo también es cómo, ¿no? Lo quiero contar. Se refiere a la forma en cómo la voy a contar, de qué manera yo voy a hablar de eso. Y dentro de estas preguntas también está el con quién y para quién y dónde, ¿no? ¿Con quién sería con quién? ¿Con qué equipo? ¿Con qué actores? ¿Con qué actrices? ¿Con qué equipo yo me voy a armar de los demás colaboradores técnicos? ¿Y para quién sería, para qué público? Voy a trabajar para el público de las infancias, voy a trabajar para adultos, voy a trabajar para un público muy erudito, voy a trabajar para un sector más popular, voy a trabajar eh, dentro de las villas, voy a trabajar, no, en un teatro en plena calle Corrientes, para un teatro comercial, un teatro oficial, un teatro independiente. Ustedes saben que tenemos
diferentes distinciones, ¿no? Tenemos como, por suerte en Buenos Aires, y más en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la agenda es muy nutrida, y hay una gran cantidad de teatro para consumir y para ver. Tenemos desde el teatro oficial, que es aquel teatro que está subvencionado por el Estado, en el caso tenemos el Teatro Cervantes, que es el Teatro Nacional, que está en Libertad y Córdoba, que es el teatro que depende de Nación, y después tenemos el Teatro San Martín, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es un teatro municipal, que tiene diferentes salas en diferentes partes de Capital Federal. Entonces, en este caso, nosotros ahí tenemos todo lo que pertenece al organismo oficial, y después tenemos el teatro comercial, ¿sí? Que es aquel teatro que por ahí vemos más en la calle Corrientes, que es aquel teatro con grandes figuras, figuras televisivas, productos que incluso devienen de la televisión y pasan al teatro, como es el caso ahora de Casados con Hijos, entre tantos otros. Y después tenemos un teatro más independiente, off, under, como quieran llamar, que es el teatro más autogestivo, ¿sí? Que es el que por ahí yo hoy más voy a hablarles porque es el que hago. Ese teatro independiente también se puede discriminar en muchas otras capas. Está el off del off, ¿no? Hay diferentes tipos de teatro independiente. Hay un teatro independiente que está más instalado, no es lo mismo una obra en Timbre 4, que es un lugar que tiene muchísima prensa, muchísima promoción, que es teatro independiente, pero que consigue llegar a muchos festivales, lugares. Se encuentra que otra obra, no sé, en un teatro independiente de Paternal al fondo, en una salita chiquitita de un vecino mío que se puso, ¿sí? Entonces hay diferentes teatros. Entonces, esto es lo que constituye el germen, ¿sí? El germen. Para eso, les voy a leer una pequeña frasecita de un libro que a mí me encanta, que es Atrapa el pez dorado de David Lynch, que lo tengo acá. David Lynch, un gran director de cine, un gran director de cine. Y en este libro que él habla sobre la meditación, porque él meditó, la conciencia y la creatividad, hace como una especie de asociación entre todas estas patas, pero habla mucho de la creación, ¿no? Y en eso dice que, como dijeron antes, que es llevar a cabo las ideas. Él dice que en la introducción del libro, las ideas son como peces, dice. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos y muy bellos. Yo busco un tipo de pez particular, de pez importante para mí, uno que pueda traducirse al cine. Pero allá abajo nadan toda clase de peces. Hay peces para los negocios, peces para el deporte, hay peces para todos. Todo, cualquier cosa, surge del nivel más profundo. La física moderna denomina este nivel campo unificado. Cuanto más se expande la conciencia, más se profundiza dicha fuente y mayor es el pez que puede pescarse. Bueno, él acá está haciendo como una especie de, está hablando sobre, en este libro que se llama Atrapa el pez dorado, justamente hace una analogía, hace una asociación con el tema de los peces, pero habla sobre el cómo profundizar sobre una idea, ¿no? Que me parece que eso es importante, cómo ser radical con una idea y llevarla a cabo con todo, digamos, no hacerlo a medias. Me parece que tiene que ver un poco con eso. Después hay otra parte que él habla con esto del germen, yendo al germen, ¿no? Y al tema de las ideas, que él dice que una idea es un pensamiento. Es un pensamiento que abarca más de lo que crees cuando se te ocurre. Pero en ese instante inicial salta una chispa. Es una tira cómica. Si alguien tiene una idea, se enciende una bombilla. Ocurre en un instante, como en la vida. Sería estupendo que la película entera se te ocurriera de una vez, pero en mi caso me llega a fragmentos. El primero es como la piedra Rosetta. Es la piedra del rompecabezas que indica dónde va el resto. Es una pieza esperanzadora. En Terciopelo Azul, una gran película que les recomiendo, fueron primero unos labios rojos, unos jardines verdes y la canción, la versión de Blue Velvet de Bobby Winton. Después llegó una oreja tirada en un campo y ya está. Te enamorás de la primera idea de una piececita minúscula y en cuanto la tienes el resto llega con el tiempo. Ahora vamos a otra cuestión. Acá es interesante algo de lo que plantea.
Uno puede tener una idea, puede tener una imagen, ¿sí? Puede decir, quiero hablar de esto, quiero trabajar con esta idea que se me acaba de ocurrir, tuve una imagen, vi una escena en la calle que me fascinó, y eso lo podemos llevar al teatro, obviamente, ¿no? Como puedo decir, quiero trabajar con este texto que lo leí rápidamente y me llegó. Pero obviamente eso después hay que ir trabajándolo muy minuciosamente y muy radicalmente, digamos, en un punto hay que ir trabajándolo con mucha complejidad. Hay que ir de a poco alimentándolo. Uno se agarra de pequeñas cosas para empezar, porque si no, si uno se propone hacer una gran obra y tener todo demasiado diagramado, demasiado pensado desde el día uno en teatro, estamos sonados, ¿sí? Quiero decir con esto que en el hacer mismo uno va descubriendo y va encontrando que primero nos agarramos de algo, nos agarramos de una idea, de una imagen, de un texto, de lo que sea. Y luego en el proceso de ensayos, que es lo más importante, uno desarrolla todo eso, ¿sí? Él dice que, y para eso también hace falta algo que es el deseo. Y él habla aquí del deseo, y con esto ya les dejo con esta parte. Él dice que el deseo para una idea es como el cebo. Cuando pescás, tenés que ser paciente. Cebás el anzuelo y luego esperás. El deseo es el cebo que atrae a los peces a las ideas. Lo bonito es que cuando atrapás a un pez que te gusta, incluso aunque sea pequeño, un fragmento o una idea, ese pez te conducirá a otro pez y todos se engancharán en el primero. Ya estás en marcha. Muy pronto se van acumulando cada vez más fragmentos y emerge el conjunto. Pero todo empieza con el deseo. Que esto es importantísimo, ¿no? Se puede dirigir eh, sin tanto deseo, pero creo que es bastante difícil. Hoy volvieron a poner. Ah, Alejandra nos está ahí pasando todos los libros por el chat. Genia Alejandra, gracias. Atrapa el pez dorado de David Lynch. Gran director de cine, complejo, es un director complejo, es un director muy críptico, pero que tuvo como ahí un momento donde se metió mucho en la meditación, no en la medicación, perdón, en la meditación, y desarrolló todas estas ideas que conjugan y que hablan un poco sobre la meditación, sobre la conciencia, sobre la creatividad, ¿no? Y que me parece que para el trabajo de la dirección es muy importante. Sin deseo es muy difícil poder llevar a cabo una idea de una manera que nos llene, que nos guste, que nos cope y que trascienda. Se puede dirigir como solamente poner en escena, lo que se llama ser un puestista en escena. Sí, cuando a veces escuchan hablar de la idea de esto, ¿qué hizo? Hizo la puesta en escena. Bueno, sí, hizo la puesta en escena, es ordenar un poco los elementos, poner acá el vestuario, la escenografía, tal y tal y tal, para que más o menos anden bien ahí en escena y esté todo más o menos armonioso, pero uno va a ver la obra, se sienta, la mire, después salís como si nada te hubiese sucedido. ¿Sí? Te vas a comer una pizza, no pasa nada, te pusiste a hablar de otra cosa y te olvidaste de esa obra. En cambio, cuando uno ve un gran deseo de parte de la dirección, que es como la cabeza de un proyecto, porque eso es el director, la directora, por lo general suele ser la cabeza, el primer puntapié para llevar a cabo un proyecto adelante, y eso contagia al resto, uno ve una potencia mucho mayor. No siempre la dirección es la que propone un proyecto. Como yo les dije, a mí me llega un material por medio de una actriz que quería hacer un biodrama acerca de la vida de su abuela. Yo no tenía pensado nunca en mi vida dirigir un biodrama, pero a partir de que la empecé a ayudar con la estructura, con el relato, y a organizar lo que ella quería organizar y llevar a escena, me terminé como un poco enamorando del proyecto, un poco no, me terminé enamorando del proyecto, de lo que ella iba escribiendo, de lo que ella iba eh, ahí trayendo a los ensayos, a los encuentros que en principio eran por Zoom, y me terminé enamorando y se terminó transformando en un deseo muy grande para dirigir. Y ahí después empecé a operar como directora, empezar a pensar cómo lo vamos a hacer, con quién, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es el germen inicial, que como bien lo dice la palabra, es un germen, ¿no? Un primer acercamiento, un primer deseo inicial. Después del germen nos vamos a ir a lo que se llama el diseño de producción, ¿no? Que acá como dice, que abarca desde el germen mismo hasta las últimas de las funciones representadas. Consiste en organizar la dinámica de la forma. Tiene dos tipos de recursos y estrategias: económicos y artísticos. Sería un poco como con quién lo trabajamos, cómo lo hacemos, de qué manera lo vamos a implementar, si es que vamos a pedir subsidios, no vamos a pedir subsidios, con qué equipo artístico y demás. Como sería lo que en cine sí también se llama la producción, en el teatro lo mismo, la producción es como armar un diseño de producción para llevar a cabo esa idea.
Este diseño de producción es algo que se hace en la etapa de preproducción de un proyecto, antes de los ensayos inclusive. Hay veces que se puede hacer a la par, a veces que un director puede empezar a ensayar un trabajo y a la par ir generando este diseño de producción. Pero por lo general, el director, la directora ya medio sabe con quién va a trabajar, de qué manera, quién va a llamar, antes de juntarse con los actores, antes de proponerles el trabajo que van a empezar a hacer, ya más o menos se arma el equipo de trabajo, empieza a pensar si va a pedir un subsidio, no va a pedir un subsidio, si va a trabajar con algún productor o productor asociado. Luego, como digo, eso se puede ir dando también en el devenir del mismísimo proyecto, ¿no? Se pueden ir encontrando cosas, se pueden ir pidiendo, ¿no? Asociando participantes y demás. Bueno, por otro lado tenemos el guión, que esto es muy del cine, la palabra guión, pero en el teatro se llama texto o dramaturgia, ¿sí? Texto de autor, de autora o dramaturgia, que es la herramienta de decodificación del director, ¿no? Está conformado por el texto literario o no literario, como dije, se puede trabajar con un texto literario o no, ¿sí? Marcaciones, coreografías, movimientos sonoros, visuales, escenográficos, etcétera, etcétera, etcétera. El texto no lo concibamos como solamente escenotécnico, perdón, sí. No solamente como un texto escrito, sino como una textualidad que se genera y que luego se va a transformar en un texto espectacular. El texto dramático es el texto que escribe un autor, una autora y que inmortaliza en un libro, Romeo y Julieta, Shakespeare, ¿sí? Es un texto que está inmortalizado por el tiempo, por los siglos y los siglos, por los años y los años, el más contemporáneo, y luego se convierte en un texto espectáculo, un texto espectacular que es la conjunción con los demás lenguajes de la puesta en escena. El texto es uno de los lenguajes, como los actores, como los escenógrafos, las escenografías, el vestuario, la luz, el sonido, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería el material con el que el director, la directora va a trabajar. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Fue muy rápido? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, ustedes cualquier cosita en el chat vayan poniendo si hay alguna duda, alguna pregunta con algún tema en particular. Luego tenemos los participantes. ¿Qué tenemos? Participantes, como bien lo dice, dentro de la escena, actores, actrices, bailarines, bailarinas, músicos, animales, ¿sí? Lo que querramos, y fuera de la escena, que es lo que no vemos, que es todos los demás rubros técnicos, el director, asistente, productor, técnicos en general. Acá lo que dice es que es importante o es ideal mantener una relación horizontal entre todos ellos. En principio yo creo con respecto a esta frase que está muy bien porque es una cuestión de roles. No creo que nadie sea más importante que nadie. El actor no es más importante que un director, el director no es más importante que un actor, que un escenógrafo, que nada. Son roles, cada cual en su especificidad. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que está bueno sí es entender muy bien cuál es mi rol. Yo soy la persona que está mirando afuera, en este caso, como hoy nos compete esta charla, la dirección. Soy un director, soy una directora, que está de afuera, que soy el encargado de generar una estructura, de ordenar los demás elementos de la puesta en escena. Soy como una especie de ser diplomático que tiene que trabajar un poco con todas y tomar decisiones, pero eso no quiere decir que yo tenga más ni autoridad ni poder por sobre los demás, sí más responsabilidad, que no es lo mismo. El director, la directora es el que quizás tiene la última palabra frente a alguna decisión o acción con respecto a la puesta en escena, por ende es otra responsabilidad, pero no es ni mayor ni menor en términos de eso que o los demás componentes del equipo de trabajo, ¿sí? Esto es importante. Y el tema siempre de, como estamos trabajando con seres humanos, trabajar con esto que dice de tener una relación horizontal, buenos términos, no ser déspota con lo que uno quiere, me parece que es muy importante para que un equipo de trabajo pueda llevar a cabo una puesta en escena, una obra de teatro. Piensen que es muy difícil hacer una obra de teatro, sostenerla en el tiempo y demás. Lo que la terminan a una obra de teatro haciendo perdurar en el tiempo son los equipos de trabajo, ¿sí? Son los grupos humanos. Es lo que hace que una obra le vaya bien o le vaya mal en un punto. La obra puede estar muy buena, puede ser un obrón, con grandes actores, con mucha producción, pero si el equipo se lleva mal,
y no hay buenos tratos y no hay esa obra no va a, a funcionar ni hacer un éxito para nada. En cambio, por ahí hay obras que no lo son tan buenas, pero el equipo lo sostiene, lo sostiene, lo sostiene, se llevan todos muy bien y eso hace que perduren en el tiempo. Bien, muy bien. Vamos ahora a hablar un poco del espacio, que es uno de los elementos de uno de los lenguajes, así como el texto, así como los actores, así como los componentes técnicos, los colaboradores técnicos, cada cual en su especificidad. El espacio es uno de los lenguajes de la puesta en escena, ¿sí? Como en teatro, el espacio es tridimensional, ¿no? Por eso está compuesto, como dice, de 3 dimensiones. Hay diferentes tipos de espacios, en este caso hay 2, el ficcional, que es donde se desarrolla la acción, ¿sí? Donde sucede la acción dramática que nos está proponiendo el texto, sea literario o no literario, como sea, un espacio ficcional, que es lo que estamos viendo en la ficción, y un espacio, ¿sí?, real, que es donde tiene lugar la representación. Y acá nos metemos en un tema que es muy importante, que es que cuando uno empieza a dirigir un proyecto teatral, tiene que tener muy en cuenta qué es lo que está contando si es que nos agarramos de un texto. Supongamos que nos agarramos de un texto. Tengo que tener muy en cuenta qué está proponiendo como espacio ese texto, ¿sí? Cuál es el espacio de la ficción que se está construyendo. No solo porque cómo lo voy a configurar, porque después ahí viene nuestra propia propuesta, ¿no? Viene nuestra propuesta como directores, y es que, digo, si yo leo Romeo y Julieta, Shakespeare, y agarro la lectura tal cual y lo quiero hacer tal cual, como se hizo hace 500 años atrás, primero que sería un embole. Y segundo que sería hasta casi imposible. No voy a poder reconstruir o generar esa Verona, ¿no? Como si agarrara Hamlet y no voy a poder armar el castillo, ¿sí?, en Dinamarca o lo que sea. Digo, es muy difícil. Y también me preguntaría en el hoy para qué quisiera hacer eso. Pero no solamente voy a esto con respecto a cómo vamos a configurar ese espacio, cómo vamos a armar ese espacio, sino también esta idea de pensar en dónde lo voy a hacer. No es lo mismo hacer un Shakespeare en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hacer un Shakespeare en provincia o en un pueblo en el interior o en otro lugar del mundo, digamos, ¿no? En cada espacio, en cada lugar a donde llevamos nuestra obra, esa obra va a generar un material asociativo diferente de acuerdo a la población que la comprometa. No es lo mismo, como les digo, estar en la creme de la creme, en una ciudad capital, digamos, con un público que quizás está más acostumbrado a ese tipo de materiales o que tiene quizás un acceso a ese tipo de materiales mayor, que llevarlo a un pueblo inhóspito en un pueblo en el interior de nuestro país, digamos, ¿no? O de la provincia de Buenos Aires, de donde quieran, ¿no? Donde hay otras competencias verbales, discursivas, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el espacio que yo propongo como ficcional, también tenemos que pensarlo en función también al espacio real en donde lo vamos a hacer. Al teatro que nos toque, con las dimensiones que nos toque, con las características que nos toque y con el entorno. El entorno espacial no es solamente el entorno que rodea esa sala, no es solamente, bueno, un teatro en Lanús, ¿sí?, independiente de 2 metros por 5 metros, a 2 cuadras de la estación de Lanús, sino que también lo tengo que pensar en función a la época y al año histórico en el que estamos, ¿no? El entorno, como bien dice Serrano en la tesis sobre Stanislavski y en la dialéctica del trabajo del actor creador, el entorno forma parte de un todo, ¿sí? Entonces, uno tiene que pensar el espacio ficcional que va a construir dentro también del espacio donde lo va a representar, que todo eso es parte de la puesta en escena. Y no solamente eso, sino también esto que decía, ¿no?, la época, el momento sociocultural que estamos viviendo, atravesado por todo lo que estamos viviendo, sino también cómo vamos a disponer a los espectadores dentro de eso. Como le repito, no es lo mismo ir a ver una obra a un teatro que estamos sentados cómodos en unas sillas aterciopeladas, ¿sí? Y con la escenografía y el espacio ficcional totalmente lejos de nosotros, que estar en una sala 2x2 con el actor que me está respirando al lado, ¿sí?, y que están actuando al lado mío. Como esté también constituido y dividido el público,
también va a hablar de la propuesta que hagamos con respecto al espacio. Este es un capítulo mucho más aparte, la idea de hoy no es hablar del espacio, pero es una de las primeras cosas que tiene que pensar la dirección, el director, la directora, cuando también va a dirigir una obra de teatro. Los materiales paralelos, este otro factor. Los materiales paralelos, acá dice que está constituido, no, lo constituyen los materiales circundantes con los que se trabaja para asociar ideas a modo de bibliografía. Se incluyen también aquí los programas de mano, afiches, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que en la obra van a estar y hay cosas que nosotros refuerzan nuestra idea de puesta en escena con nuestras decisiones. Los materiales paralelos tienen que ver con todos esos elementos, ese material, esa bibliografía, esa enciclopedia que nosotros contamos como directores que vamos a asociar al material. Películas, series, libros, sensaciones, experiencias, todo eso que quizás después está en la obra y que es parte del tema de la obra, o quizás nos ayudan a atravesar todo eso, nos ayudan a los actores a construir su personaje, nos ayudan a nosotros a pensar el espacio, a tener una mirada quizás más sensible y sensorial sobre todo ese trabajo. Eso también después se puede ver reflejado, como bien dice acá, en cómo vamos a promocionar, cómo vamos a difundir ese espectáculo, ¿no es cierto? Después vamos a ver un poco esto que yo a veces en las clases de dirección tratamos de trabajar, que tiene que ver con un ejercicio que se llama caja de resonancias, que tiene que ver a qué me resuena este material. Si yo leo Shakespeare, cuando leo Julieta, vuelvo a ella, porque lo tengo acá, no porque lo haya preparado, lo tengo acá que quedó en una mesa, pero si yo leo Shakespeare y lo leo por primera vez y tengo que pensar a qué película me remite de mi historia, ¿no? A qué plato de comida me remite esta obra de teatro, a qué textura me remite, a qué sonoridad, a qué sensación al tacto, a qué imagen, a qué deseo me remite. Ese es el trabajo sobre los materiales paralelos que hay que hacer, ¿no? O que se sugiere hacer para poder conectarnos con el material no solo desde un punto de vista intelectual, sino también desde otros, ¿sí? Más sensoriales, más sensitivos y demás. ¿Me siguen? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Dígame, por favor. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? Sí, me dice Edith. Bien, vamos, Edith. Buenísimo. Título. Título. ¿Qué tema? Está constituido como un material paralelo. El título forma parte también de un material paralelo. Es la primera información que recibe el espectador de la representación. Y por tanto es un elemento de significación privilegiado, ya que genera un diálogo previo con el espectador. Hay títulos que son muy convocantes, hay títulos que son muy malos, ¿sí? Hay títulos que por ahí son muy convocantes, pero cuando uno después va a ver la obra no tiene nada que ver con la obra, entonces es como una información falsa o una información confusa. Y hay títulos que por ahí son muy feos o muy malos o que no tienen nada que ver con la obra, pero cuando después uno va a ver la obra está buenísima, pero el título no nos convocó. Entonces el título es algo muy importante con respecto a eso, ¿no? Como para pensar, es un gran tema. Eh, Sobre todo, bueno, hay títulos que ya vienen dados en las obras que ya están escritas, pero si nosotros hacemos de esa obra una versión, una adaptación, una traducción y queremos ponerle otro título, tenemos que pensar bien qué, ¿no? ¿Qué vamos a contar? Porque es lo primero que llega. Así como también un flyer, una imagen, sí, a ver, yo que les quería mostrar. Bueno, no sé si los tengo por acá. Yo colecciono un montón de flyers de obras, un montón, tenía ahí un, es como si dice un folio lleno de flyers, pero ven, este es un flyer de una obra de teatro, ¿no? Entonces, este es un flyer de una obra de teatro que está todo en negro, que se llama Marchita, que tiene una flor, esto que se ve acá es una flor de una planta que era parte de la obra. Entonces, si yo veo este flyer que dice Marchita, que habla sobre, ¿sí? Que tiene como una imagen particular, sobre esas plantas, ¿cómo se llama? Esas flores, no me puedo acordar ahora, que son tan difíciles de mantener, que están adentro de las casas, que se mueren muy rápido, no me sale el nombre.
ay, ¿cómo se llama? Orquídeas, una orquídea. Esto es una flor, es una planta de orquídea, ¿sí? Entonces cuando yo después tengo atrás de este flyer más información con una sinopsis que me cuenta un poco sobre el tema, me puedo ya dar una idea, ¿sí? Como este título, de por dónde puede ir la obra. Siempre la sinopsis es una mínima descripción de la obra sin spoilearla, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, Netflix tiene muy mala sinopsis. A veces uno ve la sinopsis en Netflix y no tiene nada que ver con lo que puedo ver y demás. Pero bueno, esto es algo muy difícil también a veces de concentrar, porque es lo primero que le llega al espectador. Bien, el tiempo. Tenemos un tiempo que se divide en un tiempo escénico y en un tiempo real. El tiempo escénico, el tiempo escénico dice que es muy importante, el tiempo psicológico asociado al tiempo musical, el ritmo. El tiempo real es el tiempo real que sucede, que dura la representación, ¿no? Pero en ese tiempo real nosotros pudimos sentir que se nos pasó rapidísimo o se nos puede hacer eterno, ¿no? Cuando vamos a ir a ver una obra de teatro, depende cómo nos sea la obra, cómo nos interpele, si nos gusta o no nos gusta, ese tiempo real se puede transformar realmente en un tiempo que pasa muy rápido o en un tiempo que se nos hace pesado. Eso depende de muchos factores, de cómo está armada la obra, ni hablar, de cómo está hecha, y etcétera, 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 pero también pueden haber otras circunstancias. Si el teatro hace frío y nos estamos muriendo de frío, digamos, ese tiempo se nos va a hacer pesado. ¿Sí? Si hace mucho calor y no hay refrigeración, también. Si estamos sentados de una forma muy cómoda, si estamos sentados de una forma muy incómoda, todas esas son cuestiones que van a condicionarnos como espectadores y van a generar un tiempo que es el tiempo real. Y el otro tiempo, ¿sí? El otro tiempo que es el tiempo ficcional o el tiempo escénico, se divide en muchos tiempos, ¿sí? En el tiempo epocal, en la época que nos lleva la obra, que nos sitúa la obra, si es que la tiene, en un tiempo de los acontecimientos en el cual está sucediendo la acción, la ficción, ¿sí? Hay diferentes tiempos, digo, una obra puede durar lo mismo que dura la obra, ¿no? La acción dramática puede durar lo mismo que está durando. Si una obra dura una hora, por ahí, y la obra es sobre una reunión de amigos, por ahí dura lo mismo que dura la obra, pero por ahí no, por ahí tiene saltos, por ahí la obra empieza en una reunión de amigos en el presente, pero hace un flashback al pasado, luego adelanta 7 años hacia adelante, se va 7 años después vuelve al presente, entonces nos va llevando en diferentes tiempos que van conviviendo a la vez, dentro del espacio, ¿no? Obviamente. Entonces el tiempo son dos, el tiempo real y el tiempo de la ficción, en un principio, después se dividen en muchos más. Y luego tenemos todos estos otros factores que tienen que ver con lo visual, con lo sonoro, con el tacto, con el gusto y con el olfato, ¿sí? Lo visual es todo lo que ve el espectador, ¿no? Ahí tenemos el vestuario, tenemos la escenografía, tenemos los materiales paralelos, el afiche, los programas de mano, entre otras cuestiones. Hay otros materiales paralelos que no ve el espectador, que son parte de nuestro trabajo como directores en la intimidad. Lo sonoro es todo lo que oye, obviamente, el espectador, la música, los diálogos, todos los efectos sonoros que incorporemos. Y después tenemos el tacto, el gusto y el olfato, que es lo menos, a veces, lo menos explorado en el teatro, ¿no? A veces es lo que más cuesta porque no todos los teatros nos permiten jugar con estas cuestiones. Por ejemplo, yo fui a ver una obra de teatro ciego, que se la recomiendo mucho, que están ahí en el barrio de cerca de la Universidad de Palermo, en la sede de Jean Lloré, en donde obviamente al estar privado lo visual, uno solamente está conectado con lo sensorial desde lo olfativo, desde el gusto, desde el tacto y desde lo sonoro. Lo visual no lo tenemos, entonces vamos a ver una obra totalmente oscura en donde los otros sentidos están mucho más a flor de piel, ¿sí? Que lo visual. Entonces, depende de cómo los podamos jugar, lo llevemos adelante. Hay otras obras que quizás queman algo en escena y eso que quemaron, ¿sí? Nos viene y nos introduce al mundo. La obra esta que yo estoy haciendo ahora, que hizo la chica sobre la vida de su abuela, como era una abuela italiana, nos cuenta toda la historia de su abuela italiana, de la inmigración de Italia al conurbano de la provincia de Buenos Aires, y ella nos va relatando toda esta historia, que se va viendo en unas pantallas de atrás, como en un sinfín de fotografía, eh, al mismo tiempo que vamos viendo todos estos
acopios, testimonios, vamos escuchando a la actriz relatándonos la historia de su abuela, ella nos va cocinando en escena una torta, una típica torta que hacía su abuela, y como tenemos un hornito eléctrico al costado de la escenografía, ese olorcito a torta nos llega como espectadores en un momento, y eso fue una decisión de puesta mía, porque lo que yo quería era que en algún punto la obra no sea solo tan presentativa y discursiva, sino que en algún punto desde lo visual y desde el olfato entremos y recreemos una casa de una abuela, ¿sí? Las típicas casas de abuela o casa de madre y padre, que uno entra y huele olor a comida casera, ¿no? En muchos casos, no quiero generalizar, hay madres y padres y abuelas que no cocinan y no generan ese tipo, pero bueno, se entiende a dónde voy, ¿no? Como meternos desde desde lo sensorial. Es muy importante tener en cuenta estos elementos porque el teatro es un hecho en vivo, a diferencia del cine es un lenguaje que es en un presente, en un aquí y ahora presente, entonces trabajar con estos elementos son muy ricos y a veces nos pueden sumar mucho para la puesta en escena. Bueno, voy a pasar más o menos este cuadrito, que es un cuadrito muy organizativo, que uno lo puede tomar como quiera, puede tomar algunas cosas, desechar otras, puede darle más bolilla a unas, darle bola a otras, pero me parece que es un cuadro muy organizativo y muy concreto para trabajar algunos elementos de la dirección y para encarar un proceso de creación desde la dirección, ¿no? Nos ayuda mucho. Bien, yendo a la idea del germen, volviendo y vamos a hacer un poquito. ¿Qué cuento? ¿Qué es lo que cuento? Si tomo un texto de autor, por ejemplo, o de autora, tengo que realizar un análisis del texto mismo. Si yo agarro esta obra de Shakespeare, vuelvo a Romeo y Julieta, lo primero que tengo que hacer antes de empezar a ensayar la obra de teatro y hacer mis operaciones sobre esa obra de teatro como director o mis lecturas o reescrituras, tengo que hacer un análisis del mismo, que es un análisis del texto del autor, de la autora, que es entender un poco qué quiere contar el autor, en este caso Shakespeare, de esta obra. Entonces aquí tenemos varios puntos para este análisis. En principio nos tenemos que preguntar por qué elegimos esta obra, que eso está asociado al deseo, qué es lo que yo quiero, por qué, qué nos convocó, qué nos gustó de eso. Después tenemos que hacer un análisis de la biografía del autor, de la autora. Tenemos que poder investigar sobre esta persona, ¿sí? No da lo mismo no hacerlo que no hacerlo. Me parece que es un elemento muy importante porque hay muchas claves a veces en los textos, ¿sí? Que cuando uno conoce la biografía del autor y de la autora nos damos cuenta del por qué escribían y de esos temas. Digo, Shakespeare es un clásico y trasciende los siglos y los siglos porque es un clásico, justamente. Ese es el sentido de ser un clásico que trasciende las épocas y porque hablaba de grandes cosas, de grandes temas que hoy en día se pueden seguir hablando y que pueden seguir replicándose. Pero Shakespeare escribe en un contexto, ¿sí? En Inglaterra, ¿sí? En el siglo XVI, con la reina Isabel, que fue la primera persona que subvencionó el teatro como una actividad, la sacó del cierto amateurismo y de una actividad totalmente mundana y les dio una subvención a los artistas, a Shakespeare, a Marlowe, que eran los grandes autores de la época, y los trató como profesionales en algún punto. Por eso se llama teatro isabelino, porque estaba subvencionado, pero bueno, también estaba subvencionado por el poder, por el Estado, por la reina de aquel momento, pero también le pedían que hablara de las cuestiones que tenían que ver con ellos, ¿no? Por eso los conflictos son muchos de conflictos de palacio, como se suele decir, donde las temáticas son casi siempre las mismas, el poder, la ambición, ¿sí? Entre tantas y otras cosas, la venganza. Estos son temas que obviamente trascienden aquella época y por eso hoy en día se sigue haciendo. Pero es muy importante saber cuál fue el contexto de producción del autor, de la autora, y por qué yo hoy lo voy a tomar de nuevo. Aquí está el tercer punto, el contexto de escritura. El cuarto punto es hacer una síntesis del argumento, que es como ir paso a paso por todo lo que va pasando en la obra, en su introducción, en su nudo y en su desenlace. Luego hacer una sinopsis de la obra, que es esto que dijimos, hacer un mínimo resumen sin spoilear de qué es lo que cuenta la obra, un mínimo resumen. Luego pensar en una hipótesis del autor, qué es lo que para ustedes quiso contar el autor con esta obra, de qué quiso hablar. Es una hipótesis, entonces puede ser como no.
Luego ir hacia el contexto histórico donde suceden los hechos, en donde sucede la ficción, ¿no? Poder ver, porque por ahí a veces los autores escriben en una época contemporánea o nos sitúan en otra época, entonces poder hacer un análisis del contexto histórico puntual donde sucede la acción dramática, y luego hacer un análisis de los elementos de la estructura dramática, cómo son los personajes, qué tipo de conflictos suceden, cuáles son las circunstancias previas a estos personajes, si es que hay marcaciones en el texto. Estamos hablando de todo esto cuando trabajamos con un texto de autor, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las circunstancias previas que ya están dadas en el texto? Hay veces que están dadas en el texto tiene muchísimas circunstancias que ya nos hablan del por qué los personajes en ese presente están y accionan de esa manera, y hay veces que no, que las tenemos que medio como que imaginar nosotros e inventar. Luego al género al que pertenece la obra y cuál es el gran tema del que habla la obra, ¿no? A veces habla de muchos temas, pero siempre por lo general hay uno que prevalece, que predomina. Esto es un análisis que hacemos nosotros primero del texto. Ya no estamos a este análisis imprimiéndole nuestra mirada, ¿sí? Solo analizamos lo más objetivamente posible el texto de autor de autora, que agarramos, que elegimos, que nos dieron para dirigir, lo que sea. Distinto es cuando trabajamos desde otro punto de vista, ¿no? Pero yo voy a hablar en un principio con el texto. Pero también podemos entender que dirigir es reescribir en escena, desde la puesta en escena, ¿no? La acción de dirigir es reescribir en la escena. ¿Y cómo reescribimos? En la puesta en escena y desde la puesta en escena. Siguiendo con esta idea de Germen, seguimos con el qué quiero contar y cómo lo quiero contar y voy a contar. Para eso vamos a necesitar, post análisis del texto, realizar una hipótesis de puesta en escena. ¿Qué quiere decir de esto? Cuando empezamos a hablar un poco de esto, de qué quiero contar y cómo lo voy a contar, luego de realizarle el análisis del texto de la obra que me tocó, que elegí, realizamos una hipótesis de puesta en escena, un punto de partida, ¿sí? Que tiene que ver con el qué quiero contar de ese texto, qué cuenta quizás el autor, qué quiero yo iluminar, qué más voy a ponerle en el foco y qué no, ¿sí? Eh, y ese iluminar es también elaborar una especie de decisión con todos los lenguajes de la puesta en escena, ¿no? Es elaborar una idea que luego voy a comprobar en los ensayos, digamos, antes y en la obra en sí, porque una obra no se termina solo en los ensayos. La hipótesis de puesta en escena es un punto de partida, no de llegada, para explorar, para trabajar, ¿sí? Como bien lo dice, es eso, es un punto de partida. Que eso se termina de comprobar, la ideal serían los ensayos, si es que funciona o no funciona, pero también se termina de comprobar con la experiencia con el público. El público completa y termina de realizar un espectáculo. El público es el que termina de ser parte de un espectáculo. Entonces, hasta que nosotros no mostramos el trabajo, no estamos en contacto con el público, no podemos ver bien si todo lo que estuvimos trabajando funciona tal cual o no. Por eso en un estreno, una obra de teatro no está terminada, ¿sí? Eh, y eso es una vieja discusión de por qué a veces se hacen estrenos de prensa y se viene toda la prensa y todos los medios antes de haber tenido como un par de rodaje más con el público y un par de experiencias más con el público. Porque a veces que las obras en los estrenos fueron transitadas, elaboradas en tanta intimidad que no pueden terminar no están listas. Es como si le faltara un golpecito de cocción. Entonces, elaboro después de realizar el análisis del texto una hipótesis de puesta en escena. Sí, a ver, veo un chat. Cuando estoy haciendo un análisis, dice Eugenia, inicial de la obra, en la sinopsis argumental mencionaste que no hay que spoilear. ¿Por qué? No, eso es en realidad en la síntesis argumental uno hace un desglose paso a paso de los hechos, ¿sí? Entonces uno ahí sí lo escribe, que en realidad esto es una información que no se le da al público. Esto es más para nosotros, para entender qué es lo que pasa secuencia a secuencia durante toda la obra. Eso es en la síntesis argumental. En la sinopsis argumental no hay que spoilear porque en realidad es lo que va a ir en el flyer o en la ficha alternativa teatral, en donde quieran, es lo que le va a llegar al público para ir a ver tu obra. Entonces, por ejemplo, voy a leer sobre esta, ya que tengo acá un ejemplo, Marchita. Tendríamos una orquídea en la tapa
y un título que dice marchita. Pero si yo leo la sinopsis que formuló la autora, dice, en Uribe Larrea, la soledad, Uribe Larrea, para quien no conozca, es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. La soledad es más lejana, más sola, al menos para Elisa. Ya nos sitúa en un lugar y nos está hablando de un personaje. Crear videos en vivo por internet sobre orquídeas será la que la conecte con el mundo nuevamente. Muy pandémica la obra, ¿no? Pero también lo que la sumergirá en un universo impredecible donde descubrirá que todo es virtual hasta su propia sombra. Acá, ¿qué está haciendo la autora que escribe esta sinopsis? Nos está dando algunas informaciones, ¿sí? Pero no nos está contando todo. En la síntesis argumental uno sí cuenta todo, de inicio a fin, paso a paso, pero esa síntesis argumental no se la compartimos al público, es para nosotros. Es para nosotros cuando mandamos a un festival, algún subsidio, pedimos, lo que tenemos que tener en cuenta ahí es que es como un desglose paso a paso de lo que sucede en la obra para quien no conozca la obra, para que esa persona que recibe el material pueda entender qué es lo que sucede a lo largo de la obra. Pero cuando vendemos nuestro producto, no spoileamos toda la información. ¿Se entiende, Eugenia? Porque si no, ahí sí, digo, la gente después no viene al teatro y dice, me dijo que se morían en el final. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy? Es eso. No, no pidas perdón, por favor. Estamos para eso. Bueno, pero porque puede prestar a confusión, pero son cosas diferentes. Sinopsis es como una mini síntesis donde también está el tema, que aquí como vimos aquí, y la síntesis argumental es más desglosado. Bien, la hipótesis de puesta en escena. ¿Qué es una hipótesis de puesta en escena? Es una frase a modo de premisa, suposición, que tiene un fundamento, ¿sí? Amparado en ciertos datos para hacer una investigación o una argumentación. De ella, los directores se apropian inicialmente para poder empezar un proceso de búsqueda e investigación con su puesta en escena, donde pondrán el foco en algunos de los elementos de la puesta para contar lo que quieran contar. Dicha hipótesis tiene siempre la referencia de la obra en su totalidad, ¿no? Obviamente. Puede ir variando a lo largo del proceso creativo y nos sirve de guía para cumplir nuestro objetivo. Para nuestras hipótesis de puesta es importante utilizar en su construcción un verbo y no puede ser una pregunta sino una afirmación. Es un punto de partida, no de llegada. ¿Sí? Entonces, es eso. Es una premisa, una suposición que tiene fundamentos en la obra, del cual nosotros agarramos. ¿Qué sé yo? Yo me agarro de Shakespeare. Entonces, voy a agarrar como hipótesis que Macbeth, que trata sobre la ambición de poder, digo, me voy a agarrar sobre el personaje, en realidad voy a hacer todo un trabajo como director sobre el personaje de la señora Macbeth, la mujer de Macbeth. En realidad yo creo que la persona el personaje, perdón, que más ambición de poder muestra a lo largo de la obra es el personaje de la mujer de Macbeth. Entonces voy a hacer todo un planteamiento, toda una hipótesis de trabajo, en donde voy a trabajar desde lo espacial, desde la construcción de los personajes, desde la iluminación. Voy a iluminar mucho más este aspecto de la obra que el resto, porque me voy a centrar y focalizar en eso como director, que es lo que más me interesa contar e iluminar de la gran obra de Shakespeare. ¿Se entiende? Entonces, me agarro de algo que está en la obra, o sea, no descarto totalmente, pero decido qué iluminar más y por dónde yo voy a investigar más y de qué forma. Eso sería realizar una hipótesis de puesta en escena. Por ejemplo, en mi obra, que tengo otra obra que se llama Las Encadenadas, que es esta obra que ahora estoy ensayando su segunda parte, que la hicimos en un teatro independiente, en el mismo donde ahora estoy presentando el biodrama sobre la chica con la abuela italiana, que se llama La Reina de Turdera. En ese mismo teatro, un teatro independiente del barrio de Almagro, hicimos esta obra que habla sobre la inundación de Pecuén, un pueblo en la provincia de Buenos Aires que quedó bajo el agua en 1985. Entonces yo escribí el texto y le dirigí y hice la escenografía es un crematorio, un cementerio público donde hay dos empleadas, ¿sí?, de ese crematorio que están trabajando y que reciben la llamada de su jefe, una llamada inesperada que trae un elemento que en conflicto. Entonces, como hipótesis de puesta en escena, yo puse que el espacio como un elemento condicionante del accionar y devenir de los personajes. El espacio que sería el horno crematorio, ¿no?
es un elemento condicionante del accionar y devenir de los personajes. Es un elemento tan fuerte, el horno crematorio donde ellas están, trabajan, estas dos empleadas, que es como un elemento muy condicionante de todo el accionar y el devenir a lo largo de toda la obra. También es un elemento muy constitutivo de la identidad y del estatuto de estos personajes. Entonces, para mí, el espacio ya es casi como un personaje más, donde yo pongo muchísimo el foco. Bueno, ¿cómo venimos? A ver, ¿alguna pregunta? No. Esperen, que se me fue acá. Ay, ¿por qué se me va? Un segundito, ¿eh? No. Bien. Diseño de producción. ¿Vieron cuando hablábamos de esto del diseño de producción? Subsidios. Vamos a hablar un poquitito ahora de algo que tiene que ver con la producción y que es muy importante entender porque en el teatro independiente nosotros, más allá de que estemos trabajando sobre lo artístico por un lado, también tenemos que ir pensando cómo vamos a financiar nuestros proyectos, cómo lo vamos a cubrir. Obviamente que esto depende mucho en función a lo que uno quiera hacer y cómo. Hay gente que nunca pide un subsidio, que lo financia de forma propia, y hay gente que sí pide un subsidio porque con eso también uno le paga. No solamente podemos comprar escenografía, podemos hacer escenografía, podemos comprar vestuario, podemos invertir en luces, sino que también podemos pagarle a los colaboradores técnicos que se van a especificar en cada rol. Después, los contratos son los contratos que cada uno de nosotros querramos hacer, depende de dónde querramos jugar, ¿no? Digamos. Eh, Eso es muy personal y no hay una única forma de hacer teatro, lo repito. Pero a mí me parece importante que entendamos que en el teatro independiente, para poder financiarnos, más allá de la propia inversión que uno puede hacer, hay muchas entidades donde uno puede pedir un subsidio, entidades gubernamentales, estatales u organizaciones, ¿no? Que otorgan apoyo a las cooperativas teatrales. Entonces, una de ellas es el Fondo Nacional de las Artes, que esto es de Nación, el Fondo Nacional de las Artes, como el Instituto Nacional del Teatro, que ahí uno aplica, hay diferentes, hay becas, becas a la creación, hay subsidios a la producción de obra, que cada una tiene como una forma específica y que cada cual tiene sus formularios, algunas te piden algunas cosas diferentes a otras, otras son muy similares y demás. Estos son dos entidades dependientes de Nación que otorgan subsidios para todo el territorio de la Argentina, ¿sí? Subsidios, becas, apoyos y demás. Las otras son dependientes del gobierno de la ciudad, que son el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, Proteatro, que es exclusiva de teatro, y Mecenazgo, ¿sí? Que es asociada a una empresa que funciona como un mecenas, que es más compleja pedir mecenazgo, pero Proteatro y Fondo Metropolitano es bastante similar. Nada más que el Fondo Metropolitano es más ampliado a muchas cuestiones, no solamente la cultura y las artes, sino también las ciencias. Y Proteatro solamente a lo teatral. Aquí puede pedir unos subsidios en todas estas entidades, ya sea una cooperativa teatral, como una sala que quiere equipar su sala o que quiere pedir un subsidio para poder bancar el alquiler de esa sala o también la compra de esa sala. Y luego hay dos entidades que otorgan también coproducciones, como los premios Artey, que es de la Asociación Argentina de Teatros Independientes, que cada tanto se abre este concurso y se genera una coproducción entre una sala y un espectáculo independiente. Y Potencia y Política, que es un concurso nacional de obras teatrales, que es para autores y autoras, que es de diputados de nación, en donde ellos ponen una temática, que esa temática está atravesada por algún artículo de la Constitución Nacional, y uno postula su obra si tiene que ver con esa temática y nos dan un financiamiento para ello. Cada una de estas entidades, y todo tiene sus vericuetos, cuando uno trabaja como director con un productor, a veces la figura del productor-productora se encarga de hacer todas estas tramitaciones. Yo por lo general como director lo aprendí a hacer y las hago yo y yo ya más o menos ya sé cómo hacerlas. Es un trabajo medio a veces tedioso para muchos directores y directoras, pero muy necesario. Porque también cuando uno arma las carpetas de estos proyectos, todos los puntos que vimos anteriormente los tenemos que incorporar. Entonces, aunque no sepamos muy bien hacia dónde vamos o como que uno ya tiene que empezar a bocetar, a bajar a papel todo eso que estamos probando en los ensayos, ¿no? De qué quiero hablar, cómo quiero hablar, armar una síntesis argumental, una sinopsis, pedir un presupuesto a un diseñador de luces, a una diseñadora de luces, a una diseñadora de vestuario, una diseñadora de escenografía, pedir una planta de luces, un boceto escenográfico o
de vestuario. Entonces, esto es algo muy importante porque entra dentro del diseño de producción. Otros medios para financiarnos nuestro propio proyecto pueden ser la financiación propia, que uno decida, tengo unos ahorros, tengo una plata, quiero invertir, IDEAME o páginas que brindan recompensas a través del aporte económico, eventos artísticos que uno puede hacer para juntar dinero para esa obra que está preparando, ya sea una varieté, un show, una peña, una fiesta, o una coproducción con una sala, que una sala independiente decida invertir un dinero con vos como director o directora, pero es lo menos frecuente en el teatro independiente. Esto sucede más con las grandes productoras o con los productores más instalados en teatros más comerciales. El teatro oficial, como es oficial, convoca por año a algunos directores y directoras para que produzcan en esos teatros algunas materialidades, algunos textos, etcétera, etcétera. Y ahí sí es a sueldo, es distinto, como en el teatro comercial, que un productor privado convoca a un director o una directora y hasta mismo a los actores, actrices con los que quieren armar esa obra. En el teatro independiente, como todo es más autogestivo, uno tiene que encontrar los medios de financiación. Dentro del equipo y la ficha técnica, los colaboradores y los rubros técnicos que tenemos son la actuación, actores, actrices, actuantes en general. La dramaturgia es la persona que hace un texto, ¿sí? Que escribe un texto de autor, de autora, de algún punto. Hay diferentes tipos de dramaturgia, ¿sí? También puede ser una dramaturgia de actor, ¿qué quiere decir una dramaturgia de actor? Que los actores y las actrices investigan sobre algo y hay una persona que en los propios ensayos está tomando el registro de todo eso y luego baja al texto o hace un registro de todo eso, pero se transforma en ese caso en un dramaturgo o dramaturga de la obra, o aquel que escribe en su soledad en su escritorio una obra de teatro y luego la comparte. La dirección y su asistencia de dirección, que el asistente de dirección es una segunda cabeza, es alguien que acompaña a la dirección, que suele ser una actividad muy solitaria y de muchas responsabilidades, por lo cual el asistente de dirección no es la persona que nos va a comprar el café a la esquina, ¿sí? Es la persona que nos ayuda a pensar, que en el momento que nosotros no podamos estar en algún ensayo o en alguna función, se hace cargo de la dirección de la obra, toma las riendas de la obra en sí, y que es otra cabeza que nos acompaña a organizar todo el trabajo con el equipo. El diseño y la realización escenográfica, el diseño de luces, el diseño y la realización de vestuario y caracterización, que tiene que ver con el maquillaje y demás, el diseño y realización sonora, el diseño y la realización audiovisual, el diseño gráfico y web, la prensa y la comunicación y la producción, que puede ser el productor que pone la guita directo o un productor ejecutivo que es el que se encarga de encontrar esto que mostré antes, las diferentes formas de financiar un proyecto. Estas y muchas más, porque después hay coreógrafo, que por ejemplo acá no puse, coreógrafo, coreógrafa, hay muchos más elementos que forman parte de los rubros técnicos, ¿no? La voz en off, la persona que puede hacer una voz en off, todo eso forma parte de una ficha técnica que compone una obra de teatro. No sé si me olvido alguno, no. Bueno, sí, me puedo olvidar un montón más. Escenografía. Miren, acá les muestro un ejemplo de esta obra que tengo ahora en cartel, La Reina de Turdera, como una escenógrafa, cuando yo le conté un poco la idea de lo que estábamos armando, de recrear la casita de la abuela, generó un boceto, lo que se llama un boceto de escenografía y un diseño, que con esto es lo que mandamos a estas organizaciones para pedir apoyo y financiamiento. Entonces, este es el trabajo que hace un escenógrafo y que nos devuelve a nosotros como directores. Nosotros los invitamos a un ensayo, si es que estamos ensayándola, o les contamos la idea, la propuesta, se la bajamos en papel, le compartimos en un Word, como quieran, y el escenógrafo o la escenógrafa va dibujando, va haciendo su trabajo sobre eso que vio, para empezar a materializar de algún punto esa idea. Entonces, bueno, nada, después hay muchas formas de armar un boceto, esto es como una primera foto inicial, esto ya es con medidas, esto es una planta superior, ¿sí? Vista desde arriba de la planta, o sea, con medidas exactas, que esto también se pide mucho cuando uno manda a un festival, porque ellos quieren ver cómo son las medidas del espacio escénico que uno usa, para ver si entra en el espacio que ellos tienen para ofrecerte. También acá hay, como verán, unas referencias en cuanto a los objetos escenográficos y a su estilo, porque esto también habla de la obra, ¿sí?
Esta es la otra que yo tengo, las encadenadas, que fue, como dijimos en la hipótesis de puesta en escena, que es un punto de partida, no de llegada. Este boceto de escenografía, La Reina Turdera, como este de las encadenadas, fueron un punto de partida. Después la escenografía no fue eso. Terminó siendo otra cosa, digamos. Pero es un punto inicial de partida donde los escenógrafos, las escenógrafas empiezan a bocetar, a idear una idea de puesta en escena. De hecho, acá bocetó un árbol que no tenemos, porque no teníamos el presupuesto para el árbol. Entonces, eso no lo tenemos. Y la escenografía no es así como está plantada, pero esto fue un primer acercamiento en los inicios del proceso creativo, sino que tiene otras modalidades. En vez de tener dos camillas, tenemos, o dos mesadas, tenemos una. Esta mesa, en vez de estar acá, está acá. No tenemos una rampa, porque esto era pensado en un escenario, en un espacio, en un teatro, que después fuimos a otro. Ven, como verán, es un espacio largo y después fuimos a otro. Bueno, es una maqueta digital, es un primer acercamiento. Lo mismo con el vestuario. Estos son figurinas de vestuario que hace un vestuarista, una vestuarista, ¿no? Lee la obra, que le pasamos el texto, o viene a ver un ensayo, o le pasamos un video de registro de los ensayos, y empieza a pensar cómo podría ser el vestuario de esos personajes. De acuerdo a lo que yo también quiero contar como director, lo que cada uno de nosotros querramos contar como director, hacia dónde querramos ir. Empieza a bocetarse una idea de lo estético también, ¿no? Que es muy importante. Y esto, bueno, ya es más técnico, es una planta de luces que genera un iluminador en función al espacio que vayamos. Estas son las dos gradas del público en una disposición, y sobre la planta de luces que tenga el teatro, el iluminador, la iluminadora van a hacer su propio diseño de luces, que esto es algo muchísimo más técnico, pero que también es parte de la dirección. Bien, fin de la presentación, me dice aquí. A ver, ¿qué más les puedo mostrar? Les quiero mostrar, a ver. Cuando hablábamos de las referencias, de los materiales asociativos a nuestra obra de teatro y demás, cuando yo estaba ensayando Las Encadenadas, que es esta obra que yo escribí sobre Pecuen, hacía este trabajo de los materiales paralelos, de pensar cuáles eran las referencias estéticas, a dónde me llevaba ese universo, con qué materiales yo me apoyaba desde lo sensorial. Y una de las referencias más fuertes que tenía con respecto al mundo y al universo, y algo que quería que se plasme dentro de lo visual, que luego se iba a ver de la puesta en escena, es Aniceto de Leonardo Fabio, ¿no? Una película del año 2008 con Hernán Piquín, que tiene un procedimiento muy falso desde cómo lo cuentan estos dos personajes del Aniceto y la Francisca en el campo, pero que está trabajado de una forma muy ficcional, muy falsa, con unas luces que se ven que están en un campo, pero que se ven. Entonces, bueno, esta fue una referencia estética muy importante para mí, para poder llevar a la estética de la obra. A ver, otra referencia fue un fotógrafo que el iluminador me lo recomendó, Alejandro Lerú, un fotógrafo estadounidense que genera en lugares reducidos del campo en Estados Unidos, y ilumina lugares, espacios que están derruidos, como era medio el espacio que yo estaba queriendo construir con Las Encadenadas, este cementerio público en el medio de una ruta, en un pueblo, y bueno, y me mostró y me trajo la referencia de Noel Kearns, que es un fotógrafo que en Estados Unidos va a lugares que están totalmente derruidos y los ilumina y los interviene lumínicamente. De una forma muy saturada, ¿no? Con colores muy saturados, muy llevados al extremo, muy falsos también, lo cual me parecía hermoso. Como cuando me trajo esta referencia dije, quiero eso para la iluminación de mi obra. Les muestro un poco la imagen inicial para que tengan una idea. Este es el universo de la obra en cuestión, que yo había empezado como germen. El universo es Villa Pecuen, esto es del año 2017 cuando yo viajé.
que es este pueblo que quedó bajo el agua, todo el pueblo quedó bajo el agua, y como el agua tiene tanta sal, casi como el Mar Muerto, quedó petrificado en los árboles, parece una película de Tim Burton, todo quedó en ruinas y en colores como de la misma sal, ¿no? Esto después fuimos aquí con el equipo a hacer funciones en el año 2019, pre-pandemia, estuvimos ahí en las ruinas recorriendo lo que fue el pueblo, y esto fue en el 2017 cuando yo viajé a buscar testimonios, acopios de lo que había sucedido ahí, porque yo todavía seguía escribiendo la obra, estaba en el proceso de escritura de la puesta, que no siempre sucede, a veces los directores trabajamos con un texto que ya está escrito, y a veces somos nosotros mismos los que escribimos el texto, tenemos un doble rol. Por otro lado, y ya concluyendo, todo ese trabajo de investigación y de búsqueda terminó concluyendo en esto, que es la escenografía que luego vemos, ¿no? Entonces, esta fue la imagen inicial de las ruinas, que era una carnicería de ese pueblo, que cuando yo la vi dije, ese es el lugar, ese es el espacio, quiero eso. ¿Vieron como hablábamos del germen creativo, de una idea, de una imagen? Bueno, cuando yo estuve recorriendo ahí esas ruinas de la carnicería El Recero de Pecuén, dije, este es el lugar, esta es la escenografía, este es el crematorio de donde estas dos mujeres trabajan y reciben la llamada de su jefe. Obviamente, hacer esto en teatro es muy complejo, en teatro independiente, por ahí en teatro oficial se puede hacer. De hecho, una apuesta de este profesor que yo les dije que tuve, Emilio García Huevi, era muy similar, con toda esta tierra, escombros, que la hizo en el Teatro San Martín, pero a realizar todo esto es de una gran complejidad. Entonces, por toda la maquinaria que eso implica, pero yo quería llevar algo de esta idea a la escena, y luego de todos esos bocetos que la escenógrafa iba haciendo y todo, se terminó materializando y conceptualizando en esto que vemos aquí abajo. En el horno crematorio, con esas luces, con esas imágenes como las que vemos de las fotos de antes, de ese fotógrafo, y en este espacio que es donde ellas trabajan, y este espacio que es parte también de mi hipótesis de puesta, ¿no? Que condiciona el devenir y el accionar de los personajes. Un espacio hostil, un espacio que ofusca, un espacio del cual los personajes no pueden salir, en donde yo también traté de construir ese relato. Entonces, bueno, esto es como un poco algunos elementos, algunos procedimientos que vamos haciendo en el devenir de un proceso creativo, por eso todo lo llamamos hipótesis, porque es todo un proceso de construcción. De hecho, miren, la última que les muestro, cómo uno empieza por lo general a ensayar algo y cómo termina, ¿no? Esta es la última de unos ensayos en el año 2018, en una sala de ensayos que era blanca, larga, que era donde ensayábamos. Aquí estaba yo con el asistente en una mesita, con unos bizcochitos de Don Satur, un mate y el texto. Y pusimos algunos elementos referenciales como mesas, sillas, teníamos esto como hipótesis del horno, una hipótesis espacial, como si esto era la puerta del horno, todo esto que el otro, y después esto eran ya ensayos sin técnica, porque acá no habían luces ni nada, cuando fuimos por primera vez a la sala con la escenografía ya realizada y todo, ¿no? Todavía acá no había luces, no estaba el tratamiento de la escenografía en su totalidad, pero esta idea que habíamos empezado a bocetar en una sala de ensayo, y que yo ya tenía como con la escenógrafa que venía a algunos ensayos y decía, bueno, poné la mesita acá, vamos viendo esto, para que las actrices y los actores puedan empezar a jugar y a entender algunos movimientos, luego se materializa en esto que vemos aquí abajo. Pero todo eso formó parte de un proceso de casi 6 meses, ¿sí? De trabajo, a una o dos veces por semana de ensayo. Así que bueno, más o menos ese es un poco el trabajo que nosotros hacemos en una etapa de preproducción, yendo hacia la etapa ya de producción en sí. Pero en la etapa de preproducción hay un montón de decisiones que tenemos que tomar, que son parte de un proceso creativo, que no son decisiones que uno se sienta atado, casado de por vida, son decisiones que vamos tomando y cual vamos probando, como es una actividad que trabaja sobre la prueba y el error, tenemos que ir viéndola, tenemos que ir atravesándola, viviéndola y jugando con ella, ¿no? Y viendo hacia dónde nos lleva, escuchando mucho. Por eso también es una actividad tan grupal el teatro, ¿no? Porque no la podemos hacer solos. No podemos ser tan omnipotentes, creer que vamos a poder hacer todo solos.
tenemos que armarnos de un buen equipo de trabajo, escuchar, trabajar muy en comunicación con los colaboradores técnicos. De hecho, Peter Brook, que es un gran teórico del teatro, dice que lo ideal sería que los colaboradores técnicos estén desde el ensayo uno con uno trabajando a la par. Eso a veces es más difícil de lograrlo, porque a veces los mismos colaboradores técnicos están en muchos proyectos y no se pueden comprometer a ir a todos tus ensayos con tus actores, tus actrices, pero sería algo muy interesante porque, bueno, entre todos pensamos la puesta de escena. Así que bueno, más o menos eso es esta idea de entrenar la mirada, de generar acopios, de generar, de buscar referencias, tanto en la literatura, tanto en la arquitectura, tanto en lo visual, en lo audiovisual, museos, todo lo que ustedes más puedan empaparse la mirada, no solamente de estas herramientas técnicas para operar, para dirigir, sino también artísticas para poder nutrirse, cultivarse. Cuanto uno como director, directora más conoce y más amplía su mirada y más se desprejuicia también de todas esas ideas que a veces nos vienen, nos sacamos el prejuicio de lado, y somos más abiertos a recibir, a recibir, a recibir todo ese caudal, toda esa información en nuestro cuerpo, que es como una CPU, va luego a materializarse en las imágenes que creemos, en los textos que abordemos o en los trabajos que hagamos. Así que, bueno, eso les invito, y ahora sí les paso el chivo, no tengo ningún problema, pero sí invito, ya que se la nombre, ya que estamos en cartel, si les interesó un poco la propuesta y, y la idea de por dónde más o menos concibo la dirección y desde mi experiencia, que no es tanta, pero lo es, y bueno, nada, los invito a que vengan si quieren a ver la obra que estoy realizando actualmente en el Abasto Social Club, que es los días domingos. Acá les dejo el link en Alternativa Teatral. También estamos circulando por provincias. Hoy hacemos funciones en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, mañana en Quilmes, en el Teatro Municipal de Quilmes, y estamos los domingos en esta sala de acá de Cava, que ahí les dejé el link en el chat, de La Reina Turdera, que es una obra muy hermosa que hizo la actriz acerca de la vida de su abuela. Tiene muchísimo humor y es muy emotiva también. Y bueno, es una obra bastante interdisciplinaria porque hay muchos lenguajes puestos en escena, ¿sí? Desde lo audiovisual, lo actoral, lo narrativo, etcétera, etcétera. Así que bueno, invitados quedan, bienvenides, gracias a ustedes, Ludmila y demás, por las palabritas y por la escucha, por la humildad, por el intercambio, aunque haya sido así por el chat. A mí me hubiese gustado más verles las caras o escucharlos. Claudia, gracias. Esto fue solo un primer pantallazo de algunas herramientas de la dirección. Esto igual queda grabado, así que después lo pueden pedir. Gracias, Eugenia. Y no, gracias a vos, Roberto Lara. ¡Ay, México! ¡Qué lindo! Quiero volver. Fui prepandemia y quiero volver. Me encanta, bueno, qué lindo. Vos sabés que en pandemia lo que teníamos de bueno es que hicimos muchas funciones online de mi obra de Las Encadenadas y uno de los actores tiene amigos en México y dijeron, menos mal, la pudimos ver, porque compartíamos el link de la obra, que está muy bien filmada, a 3 cámaras. Así que gracias a ustedes, Patricia. ¡Viva México, cabrones! Y bueno, y nos veremos pronto, invitades quedan. Gracias, Tania. Gracias a todos y Muchas, nos vemos. muchas gracias, Juan, por la charla. Gracias a todos por haber participado. En el chat les estoy aclarando cuándo la van a poder ver la charla nuevamente desde el canal de YouTube. ¿Sí? Perfecto, Nahuel. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Nos vemos, Nahuel. Gracias a vos. Hasta luego.